En 1692, un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, Salem, se consumió a sí mismo. 19 personas acabaron en la horca, acusadas de brujería. Pero aquello no fue solo un brote de histeria, fue más bien una tormenta perfecta de miedo, rencores personales y una fe llevada al extremo. Vamos a intentar desentrañar qué fue lo que ocurrió realmente en los juicios de brujas de Salem. El historiador Charles Upham lo describió de una forma muy potente, uno de los desarrollos más notables de la naturaleza humana. Y tenía toda la razón, porque esto no fue una simple locura colectiva, fue un drama humano increíblemente complejo. Para entenderlo, hay que analizar todas las fuerzas que chocaron allí, las sociales, las religiosas y, por supuesto, las psicológicas. La velocidad a la que se desató todo fue vertiginosa. En febrero empezaron las primeras acusaciones. Para junio ya estaban ejecutando gente. El pánico se extendió como la pólvora, y se montó un tribunal especial que se disolvió con una rapidez casi tan letal como sus sentencias, dejando un reguero de muertes a su paso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que toda una comunidad cayera en esta espiral de locura? La respuesta en realidad tiene como tres piezas clave, tres partes de un puzzle. El propio pueblo, la forma que tenían de ver el mundo y, finalmente, su sistema de justicia. Vamos a empezar por el escenario, por el lugar en sí, porque Salem Village no era, ni de lejos, una comunidad pacífica y devota. En realidad era un auténtico polvorín social que estaba a punto de estallar mucho antes de que nadie pronunciara la palabra bruja. Había un abismo enorme entre su ideal, el ideal puritano de una comunidad unida, piadosa y ordenada, y la cruda realidad del día a día. La vida cotidiana estaba llena de divisiones, de envidias y de luchas internas por el poder, por el estatus y por las propiedades. El reverendo Burroughs, que por cierto, más tarde sería uno de los acusados, lo describió a la perfección. Dijo que se había metido en un nido de avispas. Y no era una exageración. La vida allí estaba envenenada por las facciones, los enfrentamientos y los rencores personales que salían a relucir en cualquier disputa. Y no estamos hablando de pequeñas rencillas de vecinos, ¿eh? Eran fracturas muy profundas que dividían a la comunidad. Había disputas constantes por los límites de las granjas, peleas amarguísimas sobre quién debía dirigir la iglesia, pleitos interminables. Así que cuando llegaron las acusaciones de brujería, no cayeron en un terreno vacío, sino en un auténtico campo minado de odios que ya existían. Vale, ya tenemos el polvorín, que eran las tensiones sociales. Ahora vamos con el segundo elemento, el combustible. Y este combustible era la mentalidad puritana. Para ellos, el mundo no era solo lo que se veía y se tocaba, estaba completamente impregnado de fuerzas sobrenaturales. Para los puritanos, el Nuevo Mundo era, literalmente, el último bastión del diablo en la tierra. Su misión, tal y como la veían, era una guerra santa, una batalla para arrebatarle el continente americano a Satanás. Cada problema, cada conflicto, podía ser interpretado como una maniobra del maligno. Y ojo, que esto no era una creencia abstracta, en plan filosófico. Para ellos, la interferencia del mundo espiritual era algo tangible, algo de todos los días. Veían barcos fantasmas en la niebla y creían de verdad que los animales podían ser agentes del demonio. Esta anécdota es fascinante, porque nos muestra hasta qué punto estaba normalizada la presencia del diablo. Era una figura que aterrorizaba, por supuesto, pero a la vez era una presencia casi mundana, como un vecino molesto al que a veces simplemente se le podía ignorar. Y todo esto acabó cristalizando en un concepto legal absolutamente aterrador, la evidencia espectral. La idea era que el espíritu de una bruja podía ir por ahí y atacar a alguien, y con el simple testimonio de la víctima ya era prueba suficiente. ¿Cómo demuestras que tu espíritu no ha hecho algo? Era básicamente una trampa legal perfecta. Así que ya tenemos el polvorín de las tensiones sociales y el combustible de las creencias sobrenaturales. Ahora solo nos falta la chispa, un sistema judicial que en lugar de apagar el fuego, lo avivó hasta convertirlo en un auténtico infierno. El proceso judicial era una auténtica parodia. Desde que alguien te acusaba hasta que acababas en la horca, el objetivo no era descubrir la verdad, sino forzar una confesión. Los magistrados no actuaban como jueces, sino casi como inquisidores, asumiendo la culpabilidad desde el primer segundo. Para que se entienda la magnitud de la tragedia, hay que fijarse en casos como el de Rebecca Nurse. Era una anciana respetada por toda la comunidad. 39 de sus vecinos firmaron esta declaración, arriesgando su propio pellejo para defender su buen nombre y su fe cristiana. Pero no sirvió de nada, de absolutamente nada. El jurado la declaró inocente, pero los jueces, presionados por la multitud enfurecida, les obligaron a cambiar el veredicto. Ni una vida entera de piedad, ni la defensa de toda su comunidad pudieron salvarla. Esto demuestra el colapso total del sistema.
La desesperación de los acusados se palpa en sus propias palabras. Esta declaración de George Jacobs durante su interrogatorio captura lo absurdo de la situación. Es que se estaba enfrentando a acusaciones fantásticas que eran imposibles de refutar. Estaba atrapado en una pesadilla. Claro, una locura de este calibre no podía durar para siempre. Al final, la fiebre empezó a bajar y, cuando lo hizo, la comunidad tuvo que enfrentarse a la horrible verdad de lo que había hecho. El coste humano fue terrible. 19 personas colgadas, al menos otras 5 murieron en las cárceles, que eran insalubres. Familias enteras quedaron destrozadas, propiedades confiscadas y una comunidad rota por el trauma y, sobre todo, por la culpa. El punto de inflexión llegó años más tarde. En un acto de valentía que es digno de mención, uno de los jueces principales, Samuel Sewell, se puso de pie en su iglesia y pidió perdón públicamente por el papel que había jugado en los juicios. Fue el primer gran paso hacia la sanación. Pero la recuperación no fue algo inmediato, ni mucho menos. Requirió un esfuerzo consciente, liderado por un nuevo ministro, el reverendo Green. Él se echó a la espalda la durísima tarea de empezar a curar las heridas, de revocar las excomuniones de las víctimas inocentes y de intentar reconciliar a vecinos que se habían acusado mutuamente de lo peor. Lo que pasó en Salem nos deja una lección bastante inquietante. Nos enseña que una combinación de miedo, luchas internas y un sistema legal fallido puede llevar a una sociedad a cometer auténticas atrocidades. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué nos protege a nosotros, hoy en día, de que esas mismas fuerzas vuelvan a desatarse?